Bien, quiero dar la bienvenida a esta sesión de trabajo ya número 15 de este curso de Windows en su versión número 10. Bien, lo que están viendo en pantalla es el manual. Recuerden que todos nuestros videos están guiados por un manual paso a paso que contiene las instrucciones exactas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Ese manual viene equipado con bastantes ayudas visuales y contiene muchísimas actividades prácticas para ir desarrollando y comprendiendo mejor lo que es el tema. Y en esta sesión de trabajo ya número 15, el temario es el siguiente. Vamos a ingresar texto utilizando el accesorio que tiene Windows para captura para documentos de texto, que es el WordPad. Vamos a darle formato a ese texto, vamos a incorporarle imágenes, vamos a crear tablas mediante la técnica de tabuladores, arreglo de información en forma de tablas, y vamos finalmente a ingresarle lo que son unas gráficas. Bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar a la aplicación que vamos a utilizar. Para ello nos vamos a colocar en el cuadro de búsqueda de Windows 10 y vamos a escribir el nombre de la aplicación que queremos utilizar. En este caso vamos a escribir WordPad y finalmente le vamos a presionar Enter para ingresar al programa. Bien, una vez ingresado al programa, normalmente todas las aplicaciones de documentos de texto, sobre todo documentos oficiales, tienen la fecha, y para no escribirla, esas aplicaciones nos ofrecen esa opción. Vamos a presionar el botón que dice fecha y hora, y dentro de los formatos de fecha y hora vamos a ingresar el de la fecha actual. El que más les guste es el más completo. Vamos a darle a aceptar y se ingresa la fecha. Vamos a darle enter y después vamos a ingresar el título del documento que va a ser Instituto de Capacitación para la Industria. Vamos a darle un enter y posteriormente vamos a escribir el subtítulo que va a ser Informe de Inscripciones por Especialidad. Vamos a darle enter y aquí vamos a manejar una tabla, en este caso de 2 columnas. Fíjense cómo le vamos a hacer. Si ustedes observan, en la parte superior tenemos una regla. Esa regla mide el ancho de la página, en este caso una página tamaño carta. Podemos observar que son 18 centímetros, pero los primeros 3 del lado izquierdo no se utilizan, es el margen izquierdo. También los últimos 3 de la parte derecha de la hoja no se utilizan, es el margen derecho. Y tenemos 15 centímetros disponibles. Exactamente a la mitad, en 8 centímetros aproximadamente, vamos a colocar un tabulador. ¿Qué es un tabulador? Es una posición estratégica a la cual va a brincar el cursor para generar ese arreglo de tablas presionando la tecla del teclado tabulador. Entonces, para generar un tabulador en la regla le doy clic a la posición que yo quiera. En este caso le di a la de 8 y vean cómo aparece esta L, que es la marca a la cual va a brincar. Ese es el tabulador. Un tabulador se puede borrar si está mal acomodado, jalándolo hacia abajo, o también lo podemos desplazar tanto a la derecha como a la izquierda para mover su posición. Bien, vamos a dejarlo ahí en 8 centímetros y ahí vamos a escribir como título. Vamos a escribir como título especialidad. Para brincar esa posición le presionamos la tecla del teclado tabulador y va a brincar a la posición que nosotros indicamos, en este caso 8 centímetros. Ahí vamos a escribir el título de la columna, que en este caso va a ser alumnos atendidos. Vamos a darle enter para bajar a la siguiente línea cuando terminamos, y vamos a escribir el nombre de la primera especialidad. En este caso vamos a escribir computación. Vamos a presionar tabulador y vean cómo tabulador nos brinca esa posición que nosotros definimos, y aquí ya vamos a capturar la información de los alumnos atendidos en esa especialidad. Bien, pues en eso consiste, en irle dando tabulador cuando nosotros queramos brincar a la siguiente columna. Y ahí ya tenemos capturada toda nuestra información como explicamos ahorita. Fíjense que una de las ventajas de los tabuladores es que si yo quiero desplazar la información, sean 10 registros o sean muchísimos registros, es lo mismo, simplemente desplazo el tabulador y la información se mueve. Eso no hubiera sido posible hacerlo si nosotros hubiéramos utilizado la barra espaciadora para hacer la separación entre estas dos columnas, que es lo que hace normalmente la gente que no sabe usar tabuladores. Lo separa con la barra espaciadora y luego se meten muchísimos problemas cuando quiere hacer modificaciones, porque tiene que ir separando de uno por uno los registros, y aquí no, aquí simplemente movemos el tabulador a la posición que nosotros queramos y toda la información se desplaza a esa posición. Bien, una vez ya terminado con lo que es la captura, vamos a guardar la información. Vamos a darle en archivo guardar como, y después en la ventana de guardar como vamos a ubicar en el lado izquierdo nuestra memoria USB, y vamos a darle doble clic a nuestra carpeta y ahí vamos a escribir el nombre del archivo, que en este caso va a ser informe de inscripciones, y vamos a presionar el botón de guardar. Con eso nuestro documento ya ha sido almacenado. Bien, vamos a proceder a darle formato al documento. Seleccionamos la primera línea, vamos a ponerle el efecto de cursivas, vamos a utilizar el tipo de letra
el tipo de letra Arial, vamos a ponerle el tamaño 9, vamos a alinearlo a la derecha y vamos a ponerle el color gris medio. Todo esto ya lo vimos en la sesión de trabajo anterior, cómo dar formato al documento de texto. Estamos simplemente repasando. Bien, la siguiente línea la seleccionamos, también la vamos a centrar, vamos a cambiarle el tipo de letra Arial Black, vamos a ponerle un tamaño más grande porque es el título. Vamos a escoger un color, en este caso el color rojo vibrante. Y también el efecto pues se lo vamos a poner con negritas. Continuamos con el formato, seleccionamos el subtítulo que es la tercera línea, la vamos a centrar, vamos a buscar otro tipo de letra, en este caso vamos a utilizar el tipo de letra TWCen, va a quedar centrado, el tamaño que vamos a utilizar va a ser el tamaño 12 y vamos a ponerle el efecto de subrayado. Además vamos a escoger el color, también el color que le pusimos a la fecha, el color gris medio. Bien, vamos a tratar de centrar la información. Fíjense cómo aquí alumnos atendidos y todas las cantidades vienen con el mismo formato. Se vería bien si nosotros seleccionamos la información todo menos el título y tomamos el tabulador y lo desplazamos hasta que se vea centrado en la columna alumnos atendidos. En el título se veía mejor nuestro documento. Bien, seleccionamos la primera línea de nuestra información, vamos a utilizar otro tipo de letra, Arial Black. ¿Qué les parece si le ponemos un tamaño 12 y le dejamos el efecto de negritas? Bien, para terminar el formato del texto vamos a seleccionar toda la información, vamos a cambiar el tipo de letra a Calibri. El tamaño que vamos a utilizar va a ser 10 y también vamos a utilizar el color gris medio y nos va a quedar de esta manera ya nuestro formato terminado. Vamos a guardar la información, entonces vamos a darle en archivo y presionar la opción que dice guardar o la combinación de teclas control G como ustedes quieran. Bien, lo que sigue a continuación es cerrar WordPad, volverlo a abrir y hacer la actividad número 2. La práctica número 2 consiste en hacer este documento, escribir un título, un subtítulo, otro título y después colocar 3 tabuladores en 4, 8 y 12 e ingresar esta información como lo vimos nosotros. Después lo vamos a guardar en nuestra carpeta documentos dentro de nuestra memoria USB con el nombre de muertes por SIDA. Vamos a proceder a darle formato siguiendo estas instrucciones que nos especifica el manual y terminando ya el formato nos va a quedar de esta manera y en eso consiste. Vamos a hacer la práctica número 3 que es también lo mismo, ingresar esta información, darle formato y para que nos quede de esta manera estamos practicando lo que es los tabuladores y después vamos a ver ahora sí ya cómo ingresar una imagen a nuestros documentos. Entonces, para ingresar una imagen entramos a internet utilizando el navegador Microsoft Edge o el Google Chrome, el que ustedes quieran. Nos vamos a la categoría de imágenes en Google, vamos a escribir la palabra clave con capacitación y aquí vienen varias imágenes que podemos utilizar para ilustrar nuestro texto. Ya sería cosa de que ustedes utilizaran la que a ustedes les guste, le dan clic a la imagen. Después botón derecho y vamos a darle a la opción que dice guardar imagen como y ubican en su memoria USB la carpeta que nosotros creamos, que es la carpeta imágenes, y ya ustedes le ponen un nombre a su archivo. En este caso esta imagen la voy a guardar con el nombre de capacitación y vamos a darle guardar. En ese momento ya podemos cerrar ya lo que es el navegador, regresamos a WordPad y nos colocamos al final de nuestro documento presionando control fin y vamos a insertar la imagen, presionamos el botón que dice imagen y ya nomás sería cosa de localizar la ubicación donde nosotros guardamos nuestra imagen, darle doble clic y ya después a la imagen de capacitación, de ahí ya ingresa el documento. Nosotros podemos controlar las dimensiones de nuestra imagen con los controles que nosotros vemos aquí, estos cuadritos que aparecen rodeando a la imagen, también la podemos centrar. Si nosotros quisiéramos imprimir este documento, lo primero que tenemos que hacer es ver si ya está listo. Para ello le damos en archivo, nos vamos a imprimir y después a vista previa de impresión, que es una vista antes de imprimir. Si nuestro documento así aparecería si lo imprimimos, entonces parece que está bien, y si no, ustedes pueden hacer los ajustes necesarios haciendo la imagen más pequeña para que pueda salir en una sola hoja y no desperdiciar papel. Vamos a cerrar ya la vista de impresión y con eso nosotros terminamos la primera parte de este video, que es cómo utilizar los tabuladores, cómo darle formato al documento y cómo ingresar imágenes. Bien, vamos a ver otro documento de texto para explicar lo que son las gráficas. Vamos a darle archivo guardar para guardar este documento. Después
archivo nuevo para abrir un nuevo documento y ahí aparece una hoja en blanco. En esa hoja vamos a ingresar la siguiente información. Bien, pues vamos a ingresar esta información. Fíjense cómo utilicé tabuladores, los puse en 4, 8 y 12 y ya como vimos ahorita generé esa tabla. Ya finalmente, si ustedes quieren darle un formato utilizando lo que nosotros hemos aprendido hasta ahorita, pues ya pueden utilizar todas las técnicas que hemos aprendido y pueden darle un formato muy vistoso a sus documentos utilizando esas técnicas de formato que hemos aprendido en el curso. Sería bastante interesante que ustedes pues practicaran todo eso. Bien, y yo ya lo dejé de esa manera. Vamos a ver ahora cómo insertar un gráfico. Fíjense que los gráficos son muy importantes en el área administrativa porque de una manera muy visual nos refleja lo que está pasando con la empresa. Leer la información para tomar decisiones en una empresa a través de tablas es muy difícil y en una gráfica se ve muy fácil la información. Entonces es importante que las personas que trabajan en áreas administrativas sepan cómo generar gráficas. Y vamos a ver el procedimiento para hacerlo. WordPad tiene soporte para trabajar con gráficas. Para ello vamos a ubicar el cursor debajo de la tabla, aquí en esa posición, y después vamos a presionar este botón que dice insertar objeto, y estos son todos los objetos con los cuales se puede vincular WordPad para trabajar con ellos. Son aplicaciones externas con las cuales nosotros podemos crear algunos trabajos que ya no son especialidad de WordPad, sino más bien aplicaciones externas especializadas, y una de ellas es esta que dice Microsoft GraphChart. Vamos a utilizar esa, vamos a darle clic y vamos a darle a aceptar, y nos manda a llamar un programa nuevo que se especializa en la creación de gráficas. Fíjense cómo ese programa apareció encima de WordPad. Fíjense que si yo, por ejemplo, por error le doy clic aquí afuera en WordPad, regreso a WordPad y aquí está la gráfica. Entonces esta es una gráfica de muestra. Yo, para volver a entrar al graficador, nada más le doy doble clic y ya ingreso. Aquí es donde se trabaja con toda la información. Fíjense cómo hay una gráfica y hay una hoja de datos. Estos datos que se escribieron aquí los voy a dimensionar para hacer más cómodo mi trabajo. Inclusive esta ventana, ustedes ya saben, ya lo vimos en las primeras sesiones de trabajo, cómo dimensionar una ventana, y yo puedo aquí mover las dimensiones de la ventana y también las dimensiones del gráfico. Entonces, de esta información que aparece en esta área cuadriculada se generó este gráfico, pero esta es una información de muestra. Yo quiero capturar mi información. Lo que yo escriba en esta parte cuadriculada va a ser la que dé origen al gráfico. Lo primero que debo hacer es borrar esta información. ¿Cómo hacerlo? En el primer botón que hay aquí, en ese botoncito, y cuando yo le doy clic se selecciona toda la información de la hoja cuadriculada. Posteriormente la voy a borrar presionando la tecla suprimir, y en ese momento desaparece la información y desaparece también el gráfico. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es ingresar la información del manual, esa que escribimos en WordPad, la voy a volver a escribir aquí en esta parte. La regla es que yo solo puedo escribir una información por cuadrito, no dejar espacios, y si yo necesito hacer más grande mis columnas, aquí nada más en esta línea que divide las columnas, yo puedo hacer más grande. En este caso hice más grande esas primeras columnas, más anchas. Fíjense cómo moviendo esa línea que los divide yo puedo ajustar el ancho de mis columnas, y aquí ya es donde se ingresa información. Entonces, como les digo, un dato por cuadrito sin dejar espacios. Nos debe quedar de la siguiente manera. Y ahí ya tengo ingresada la información. Ya nada más es cuestión de que, para que se vea un poquito mejor, ajustar los anchos de las columnas. Fíjense cómo el título de energía eléctrica no cabe, lo estoy haciendo un poquito más ancho. Y como les dije, es nada más ir escribiendo la información en los diferentes cuadritos sin dejar espacios y ajustando los anchos para que nos quede de esta manera. Y una vez ingresada la información, pues aquí ya aparece la gráfica. Fíjense que yo le puedo dar formato a la gráfica. Por ejemplo, si este color no me gusta, el de la primera columna, le doy un clic a esta columna, la lila, y se marcan los tres lilas. Al darle doble clic a esa columna aparece esta ventana que me permite darle formato. En este caso voy a escoger los colores. ¿Y qué les parece si utilizamos, por ejemplo, el color negro para la primera columna? Vamos a darle doble clic a la segunda columna. ¿Y qué les parece si escogemos el color color así como color oro? Y finalmente el tercero lo vamos a poner con color naranja, y estamos dando un formato a nuestro documento. También este fondo gris le podemos poner otro color, y ahí estamos
Aquí vamos a ponerle un color rojo y ahí estamos ya nosotros dándole formato a lo que es nuestra gráfica. Algo interesante de este graficador es que nosotros podemos cambiar el tipo de gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos un menú que dice gráfico y una que dice tipo de gráfico, y aquí vienen muchísimos tipos de gráfico. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un gráfico, en este caso de barras, por ejemplo, podemos cambiar nuestro diseño y vean cómo el gráfico cambió. Si nosotros queremos cambiar el tipo de gráfico, por ejemplo, a un gráfico de área, escogemos el tipo de los que se muestran ahí y ahí podemos ir viendo cómo cambia el comportamiento de nuestro gráfico, y así podemos ir utilizando varios. Inclusive aquí vienen opciones como cilindros, conos, pirámides, y podemos utilizar cualquier tipo de gráfico que nosotros queramos. Vamos a decir que así ya nos gustó nuestro gráfico. ¿Qué tenemos que hacer ya para salir y regresar a WordPad? Simplemente presionamos el botón de cerrar, de este graficador, y con eso regresamos a WordPad. Ya nada más sería cosa de que nosotros, así como lo hicimos con la imagen, dimensionáramos el tamaño de nuestro gráfico. En este caso lo estoy haciendo más ancho, y ustedes pueden dimensionar las dimensiones del gráfico. Finalmente, para ver si ya queda bien, pues imagínense que queremos hacer una impresión de este documento, le damos en archivo imprimir y después en vista previa de impresión, y así saldría si lo imprimiéramos. Nosotros podemos hacer los ajustes necesarios para que salga en nuestro documento. Por ejemplo, si observaron, hay todavía bastante espacio en la hoja. Si nosotros queremos crecer nuestro gráfico y después darle otra vez en archivo imprimir y vista previa de impresión, así saldría nuestro documento. Vamos a cerrar la vista previa, vamos a guardar nuestro documento presionando el botón de archivo, después guardar como, y en nuestra carpeta de documentos ahí vamos a grabarlo con el nombre de informe de gastos. Y presionamos el botón que dice guardar. Bien, si ustedes observan en el manual, pues viene que practiquemos bastante estos conceptos. Al final el manual nos dice que agreguemos un gráfico a todos los documentos que hicimos: al de informe de inscripciones, al de muertes por SIDA y al de informe de gastos por concepto de viáticos. Hay que irles agregando una gráfica también. Ya si ustedes quieren también, por ejemplo, como vimos ahorita, podemos dimensionar nuestro gráfico. Podemos también agregarle una imagen para practicar eso, agregarle una imagen buscada en Google Imágenes y agregar un gráfico para terminar esta sesión de trabajo, que consistió en ver cómo trabajar con tabuladores y cómo trabajar con gráficos. Bien, pues yo con eso me despido, les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.